Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de jueves. Nos volvemos a ver después de la breve pausa del lunes festivo. Bienvenidos a esta sesión de este curso de inglés básico del SENA. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas, también relacionados siempre mucho con el vocabulario. También vamos a ver algunas estructuras muy importantes para poder continuar con nuestros temas. La semana anterior hablamos acerca del vocabulario relacionado con los integrantes de la familia, cómo se dicen, digamos, los títulos, ¿no es cierto? Padre, madre, abuelos, bisabuelos, hermanos, hijos, etcétera, ¿no? Y ustedes tenían una asignación acerca de hacer su propio árbol genealógico. Veo que pues lo entregaron todos, prácticamente todos los que están en el Classroom. Recuerden que aún lo pueden entregar quienes no lo han hecho. Voy a darles rápidamente una mirada para que ustedes también puedan ver que efectivamente estamos aquí viendo, pero digamos que más temprano le di una miradita a los que estaban temprano entregados y pues creo que todos quedaron bastante claros. ¿Qué es lo importante de esto? Que nos familiaricemos con los títulos, con las palabras con las que nos referimos a los integrantes de la familia, diferentes, por supuesto, a los nombres propios. Y pues entonces empezar a intentar practicar con estos términos para referirnos, digamos, no solo a los integrantes de nuestra familia, sino también a los integrantes de otras familias, ¿cierto? Ok, bueno, la tarea de Classroom está abierta, perdón, yo reviso si está todavía haciendo recepción de entregas para quienes haga falta que lo carguen. Ok, bueno, eso en cuanto a nuestro trabajo, primer trabajo, nuestra primera asignación, que va a tener pues este ejercicio sencillito acerca de este tema que es tan importante. Bueno. Hoy vamos a hablar entonces de varios temas. Vamos a comenzar hablando acerca de las cosas que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, los pasatiempos. Vamos a hablar específicamente del término en inglés con el que nos referimos a pasatiempos es hobbies. Y los hobbies, pues entonces están muy relacionados con esas cosas que nos gusta hacer para cambiar la rutina, que podemos hacer también cuando tenemos tiempo libre, cuando estamos en las pausas laborales y bueno, por supuesto también en los momentos de descanso. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de esos hobbies porque son tan importantes para poder definir también un poco nuestros intereses en general, ¿cierto? Y pues bueno, a ver, vamos a mirar entonces por aquí. ¿Dónde están los hobbies? Listo. Ok. Los hobbies, bueno, acá hay algunos muy poquitos. Ya vamos a ver, hay un montón, una enorme cantidad con las que podemos hacer este tema de pasar el tiempo. Por supuesto, entonces tenemos la misma definición para el español de que estas son actividades que no hacemos como parte de nuestro trabajo o de nuestro estudio, pero tienen en relación con el descanso, con cambiar de actividades, con hacer cosas que nos gustan, que nos interesan y tienen variadas formas de hacer estas actividades, ¿no? Aquí hay algunas comunes. ¿No? En mis tiempos libres me gusta jugar juegos de mesa. In my free time I like to play board games. En mi tiempo libre me gusta jugar videojuegos. In my free time I like to play video games. In my free time, I like to travel. En mi tiempo libre, me gusta viajar. En mi tiempo libre, me gusta ver televisión. In my free time, I like to watch TV. En mi tiempo libre, I like to, me gusta ir a bailar. In my free time, I like to go dancing. En mi tiempo libre, me gusta ir al cine. In my free time, I like to go to the movies. En mi tiempo libre, me gusta leer libros. In my free time, I like to read books. En mi tiempo libre, me gusta ir de compras.
In my free time, I like to go shopping. En mi tiempo libre, me gusta tocar instrumentos. In my free time, I like to play instruments. Acá aclaramos que podemos específicamente cuando hablamos de instrumentos poner nuestro instrumento favorito si se nos da la vena musical. En mi tiempo libre me gusta escuchar música. In my free time, I like to listen to music. En mi tiempo libre me gusta hacer una parrillada, un asado. In my free time, I like to have a barbecue. En mi tiempo libre me gusta cantar karaoke. En mi tiempo libre, in my free time, I like to sing karaoke. En mi tiempo libre me gusta navegar por internet. In my free time, I like to surf the net or the internet. En mi tiempo libre me gusta salir con amigos. In my free time, I like to hang out with friends. En mi tiempo libre me gusta hacer ejercicio. In my free time, I like to do exercise or I like to do workout. O I like to work out. Estos son algunos de esos pasatiempos. Por supuesto, están muy reducidos en esta corta lista, pero resulta que por supuesto en inglés tenemos una enorme cantidad de pasatiempos. Podríamos pensar, por ejemplo, en cuando realizamos estas actividades de relajación, de cambio de actividad básica, por ejemplo, referente al lugar en donde las realizamos. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de las que se realizan dentro de un lugar, en un interior de un lugar, puede ser la casa, puede ser un edificio, un gimnasio, puede ser, bueno, pueden ser varios, pero dentro de un lugar. Estas son las conocidas como las actividades de interior o indoor activities. Aquí podemos hablar desde jugar videojuegos, ver televisión, que estas son como muy comunes, muy relacionadas con nuestra propia vivienda, pero también podemos hablar de lugares como el cine, podemos también hablar de ir a teatro, podemos hacer ejercicio dentro de un gimnasio, podemos ir a bailar a una discoteca, a una fiesta, a tomarnos un trago, a beber, podemos ir a un museo, ir de compras, físicamente, también podemos hacerlo virtualmente, podemos cocinar, podemos hacer, bueno, podemos hacer muchas cosas como estas que son, digamos, de interior. Lo que sucede es que cuando hablamos de actividades, hay algunos verbos que nos ayudan a expresar esa actividad específica que estamos haciendo. Y resulta que obviamente nosotros vimos ya en la primera sesión que nos vimos presencialmente el lunes pasado, hablamos del verbo to be, que es el centro del eje de todo, después obviamente la mayor cantidad de la gramática básica que vamos a manejar depende del verbo to be. Pero cuando hablamos de estas actividades que incluyen verbos como jugar, leer, ver, tocar, escuchar, hacer, bailar, comprar, pintar, cocinar, son otros verbos diferentes. Bueno, también hay actividades al aire libre, que también podríamos hablar de ellas, entonces estas tienen que ver con el disfrute al aire libre de nuestro tiempo libre, como caminar, hacer senderismo, pasear al perro, correr, montar en bicicleta, hacer cualquier deporte exterior, ¿no es cierto? Nadar, tomar fotografías, ir al zoológico, hacer un asado. Por ejemplo, estas son las que son outdoor, fuera de un lugar. Bueno, ya vamos a mirar un poco estas específicamente. Con lo que quiero comenzar también hoy, continuar hoy, es precisamente con esos verbos. Bueno, resulta que los verbos diferentes al verbo to be tienen unas reglas muy simples, aunque también, como en español, hay una situación y es que tenemos verbos regulares, que son los que siguen las normas gramaticales, las normas ortográficas, y también están los verbos irregulares. Son mucha menor cantidad de verbos irregulares,
En ese caso, a veces es un poco más sencillo buscar el verbo irregular y ver cómo se conjuga, por ejemplo, en presente simple, que es nuestro caso en este curso, porque los verbos regulares, los que cumplen estas normas, los que van a cumplir una estructura de construcción, tienen una norma ortográfica muy sencilla. Bueno, yo no les quiero mostrar este listado de verbos irregulares, verbos regulares e irregulares, digámoslo al revés para que no se entienda raro. Irregular verbs and regular verbs. Entonces, aquí vamos a encontrar, yo les comparto a ustedes este PDF, es un PDF que tiene una buena cantidad de verbos muy comunes, pero por supuesto son verbos que ustedes pueden consultar cada vez que necesiten. Comenzando el PDF están los irregulares, es decir, los que no cumplen las normas. ¿Por qué? Porque son verbos que entre los que está el verbo to be, que no tienen un comportamiento constante ni siguen una norma ortográfica específica. Como lo pueden ver, aquí está el verbo to be, ¿sí? Acá está el verbo to be. De hecho, ya si vemos nomás hay 3 conjugaciones distintas para las personas gramaticales. Y, por ejemplo, pues tiene un comportamiento bastante diferente en otros tiempos. Este listado les puede servir mucho para trabajar en pasado también. Y el infinitivo, que se refiere al verbo sin conjugar, muchas veces pues se comporta de una manera un poco diferente, ¿no? Entonces acá los encontramos en orden alfabético. Y vamos a ver que algunos de estos van a ayudarnos a describir esos pasatiempos. Pero después de que se acaba la lista de verbos irregulares, comienza nuestra lista de verbos regulares. Y aquí están también. De hecho, estos están relacionados con la pronunciación, que vamos a entrar un poco en estas aguas más adelante, pero entonces ustedes van a encontrar que ellos sí confirman y siguen las reglas ortográficas de conjugación. Es decir, a ellos, y ya vamos a ver también esta información, a ellos esperamos que se comporten de una manera más sencilla con unas normas ortográficas que existen en la gramática inglesa, que nos van a permitir saber que ese verbo siempre va a tener una forma muy básica. Entonces aquí también están en orden alfabético. Estos que están acá es por el sonido que, como notan acá, es para las pronunciaciones del verbo en conjugación en pasado simple y en pasado participio, que no son todavía nuestro tema, pero eso les sirven también para hacer más adelante con las pronunciaciones. Bueno, esta lista se ve muy corta. Lo que pasa es que esta lista de verbos regulares es de verbos bastante comunes. No es que sean tan pocos verbos regulares. De hecho, en inglés sucede que, bueno, en español también pasa que tenemos verbos irregulares e irregulares, pero en inglés hay alrededor de más o menos 9.000 verbos irregulares en inglés. No todos se utilizan constantemente, en los que les estaba mostrando son probablemente de los más empleados, pero al contrario tenemos más o menos 100.000 verbos regulares. Y por eso es tan importante tener en cuenta las normas de construcción ortográfica de los que sí tienen ese orden y esa lógica. Entonces, hablando de esto y empezando a entrarnos en el uso de otros verbos diferentes al verbo to be, que es importante para nuestra clase y para poder hablar de los hobbies, entonces vamos a ver cuáles son esas normas ortográficas. Ok, bueno. La norma ortográfica para los verbos regulares en presente simple, que es el tiempo que estamos trabajando en este curso de nivel 1, es muy sencilla. Lo que vamos a encontrar es que el verbo para las personas gramaticales, primera persona, segunda persona, en singular, es decir, yo y tú, I, you,
El verbo se escribe sin ninguna variación, tal cual lo encontramos en el listado, por ejemplo, o en el diccionario, pero le quitamos esa partícula que dice to, que lo pone en infinitivo, sin conjugarse. To miss, por ejemplo, que es el verbo que está acá. Bueno, en este caso el verbo se escribe tal cual, y la norma nos dice que también va a escribirse igual para la primera, segunda y tercera persona gramatical en plural. Es decir, para we, you, they. Para nosotros, ustedes, ellos. En ese caso el verbo no va a tener una variación. Se escribe igualito como lo encontramos, pero sin el infinitivo de tú. Pero la norma que se debe recordar es esta, que es muy sencilla. Y es que para la tercera persona del singular, que son he, she, it, él, ella, eso, agregamos una S al final del verbo. Esa norma es bastante simple para el presente, simple, es bastante básica. Bueno, pero hay algunas consideraciones especiales. Esta norma funciona para la mayoría de los verbos, pero si termina un verbo en doble S, SH, CH o X, no agregamos solo la S, sino que agregamos ES al final del verbo. Como por ejemplo, miss, misses, extraña, extraña. Entonces, no es extrañar, extrañar está sin conjugarse. Extraña y extraña. Entonces, esto pues nos dice esta primera norma. Si el verbo termina en la letra vocal O, se agrega también ES, como el verbo hacer, do, does, hace, para él, ella y eso únicamente. Si el verbo termina en una Y, pero antes de la Y hay una consonante, se cambia la Y por una I latina y agregamos ES al final, como es el caso del verbo fly, volar. Fly, flies. Volar, vuela. Y, por ejemplo, si las demás cosas, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del verbo play, jugar. Este es un verbo regular. Y entonces a este solamente le agregamos S al final, no hay una norma para ello. Esta norma nos va a dar entonces la facilidad para recordar que únicamente para la tercera, tercera persona, he, she, it, para la tercera persona del singular, agregamos esa S o la ES, y si termina en Y precedida de una consonante, la cambiamos por una I latina y agregamos ES. Esta imagen, por supuesto, la comparto con ustedes para que lo tengan muy presente. Esto aplica únicamente para el tiempo presente simple. Hay otras normas ortográficas para los demás tiempos principales de conjugación del inglés, ¿ok? Entonces, no lo pierdan de vista. ¿Por qué tener esto en cuenta? Para poder decir, por supuesto, hablar de mis hobbies en presente simple con el verbo correcto y con la conjugación correcta. No solamente voy a hablar de los míos, también voy a hablar de los hobbies de las demás personas, y por eso es que necesitamos saber cómo se conjugan estos verbos, por supuesto, en presente simple, los demás verbos. Bueno, ese cuadrito entonces de los verbos regulares e irregulares nos va a servir bastante, pero digamos que existen una enorme cantidad de actividades que se refieren a nuestros pasatiempos, como que se les ocurre. Inclusive hay pasatiempos que a veces no parecieran pasatiempos, pero realmente sí, porque pensemos que siempre que los hobbies o los pasatiempos son cosas que hacemos fuera de nuestra rutina establecida, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, chatear con los amigos, no chatear por el trabajo, es parte del trabajo, ¿cierto? Chatear con los amigos puede ser un hobby también. Uno de mis favoritos, ir a conciertos.
Otro puede ser visitar a la familia, ¿cierto? Entonces, digamos que si hay un montón. Caminatas, esta es una de las, Patricia, es una de las actividades de exterior, ¿no? Que además es muy, muy bueno realizar este tipo de actividades. Ok. Vamos entonces a mirar cuáles podrían ser esas actividades que a ustedes les pueden gustar muchísimo, les pueden quedar gustando, ¿no? Entonces ya voy a compartir con ustedes aquí una lista también de actividades indoor y actividades outdoor y actividades varias, ¿cierto? Para que ustedes puedan también empezar a establecer sus prioridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las actividades indoor puede estar jugar juegos de mesa, play board games. Jugar a las cartas, play cards. Ver televisión, Profe, watch no está TV. compartiendo, perdón. Ah, tranquila, ya les comparto la esto. Gracias. Ir al cine, go to the movies. Ver películas, que es diferente a ir al cine, ¿cierto? Son dos actividades, una requiere un lugar específico y la otra la podemos hacer inclusive desde el celular. See movies o watch movies. Leer libros o leer en general. Read o read books. Leer revistas, read magazines, leer cómics, read comics. Ir al teatro, go to the theater, ir a teatro. Tocar instrumentos, como les decía, se puede poner inclusive y tocar guitarra, piano, teclado, bueno, dependiendo del instrumento, no se me da mucho lo musical a mí, pero por ejemplo, play the guitar, tocar la guitarra, play instruments. Cantar karaoke es una actividad un poco más de salir con los amigos, ¿no es cierto? Sing karaoke o play karaoke. Surf the internet, navegar por la internet. Hacer ejercicio, muchos lo hacen parte de la rutina, pero hace parte también de actividades como no tan establecidas, es decir, no es algo tan obligatorio. Do exercise o workout. Workout es como entrenar un poco, también más mala palabra. Ir a bailar, go dancing. Ir a beber, go drinking. Escuchar música, listen to music. Ojo que acá hay dos verbos. Acá es, perdón, listen to music es también algo que se escuchar a la música podría traducirse, pero en inglés se tiene que poner esta conectora que es to. Jugar videojuegos, play video games. Se me ocurre también listen to radio, escuchar radio también. Ya no es tan frecuente, pero hay personas que, por ejemplo, especialmente en entornos en donde el internet es un poco más secundario o cuando uno trabaja moviéndose y no tiene tiempo de estar pendiente de la pantalla, escuchar radio sirve mucho, por ejemplo, para enterarse de noticias o para escuchar música sin estar muy pendiente de las listas ni nada de esto, ni darle la vuelta o poner el CD, bueno, depende de qué tan analógico sea la forma de escuchar música también. Tomar una siesta, esta es una favorita y recomendada para muchos, ¿no? Take a nap. Ir a museos o ir al museo. Go to museums. Esta tiene pues que ver con el edificio directamente. Ir de compras. Go shopping. Pintar. Pintar, hacer el ejercicio de pintar. No pintar de pronto la casa, sino como relacionado con la actividad de dibujo, que es un poco diferente, que es paint, to paint. Dibujar, draw, que es dibujar, si es pues efectivamente ya dibujar. Hacer manualidades, esto es algo que hacen muchísimas personas alrededor del mundo constantemente. Do craft work. Cocinar, también es un excelente hobby. Cook. Y, por ejemplo, hornear pasteles, bake cakes. Les voy a compartir esta lista, a ver, aquí en el chat para que lo puedan ver también. Es una página de aprendizaje de inglés con muy buenos contenidos. De hecho, ahí está la imagen que les mostré ahorita. Cuando hablamos de actividades de outdoor, que era la que decía Patricia, por ejemplo,
hacer senderismo, que realmente es la de las caminatas, es go hiking. Ir a acampar, go camping. Walk the dog, pasear al perro, esa la hago yo todos los días. Y más que una obligación, siento que es una terapia. ¿Sí? Es más para distendirse, cambiar de ambiente y además pasar un rato con la mascota. Hacer un picnic, have a picnic. Montar patineta, go skateboarding, go skate es patinar, montar patineta y patinar es go skate, solito. Skateboarding es la tabla como tal, la patineta, y skate es patines. Montar en bicicleta, hacer ciclismo, go cycling. Esta la realizan muchas personas, especialmente los fines de semana. Hacer deporte, play sports, cualquier deporte, play soccer, jugar fútbol. Esto en el argot norteamericano, soccer es el fútbol americano, nuestro fútbol de 10 en el lenguaje norteamericano, porque ellos tienen su fútbol americano, y a ese sí le dicen fútbol. Pero si hablamos de otros lados, pues obviamente va a ser fútbol también, ¿no es cierto? En Inglaterra y en otros países de habla inglesa, el soccer no existe como tal, sino que existe el fútbol. Básquetbol, béisbol, oh my god, voleibol, acabaron de pasar los olímpicos, ahora se me olvidaron todos. Los deportes también los podemos, como en el caso de otras actividades, como en el caso, por ejemplo, de los instrumentos, cambiarlo específicamente por el deporte que se practica. Ir a pescar, go fishing, ir a nadar, go swimming, tomar fotografías, take pictures, hacer barbacoa, nosotros decimos hacer asados, have a barbecue, ir al zoológico, go to the zoo, ir a los parques de diversiones, go to amusement parks. Y, por ejemplo, otras actividades complementarias, ir a las ferias de todo tipo, ferias con juegos, con demás. Acá en Bogotá se hacen muchísimas ferias de artesanías, de cervezas, de comidas, todo se hace seguido, ¿no? Go to fairs, visitar a la familia, casi que algunas cosas de estas se vuelven algo parte de la rutina semanal, pero es algo que se debe también realizar. Visit the family, viajar en el país, viajar cerca, viajar lejos, viajar por fuera, viajar, travel. Si es afuera del país, travel abroad. Chatear con amigos, chat with friends. Ir a conciertos, go to concerts. Salir con amigos o pasar el rato con los amigos, hang out with friends. Entonces, dependiendo lo que a uno le guste hacer, el tiempo que tenga, inclusive uno puede hablar de hobbies que se vuelven precisamente parte como de una organización. Los fines de semana, el sábado, me gusta hacer esto en la mañana, por las tardes hago otra cosa, el domingo se hace otra actividad, y entonces hacen parte de eso. Inclusive entre semana, fuera de los horarios laborales, también muchas veces hablamos de actividades que se hacen parte de nuestra rutina, pero sirven para precisamente romper la rutina laboral o estudiantil, dependiendo cuál sea nuestra principal ocupación. Entonces, estas actividades nos sirven para describir qué es lo que nos gusta hacer. Ok. Ahora, ya tienen allí la página, ¿cierto? Entonces, me gustaría, por ejemplo, que me cuenten en inglés, puede ser por el chat, no necesariamente tienen que hablar. ¿Qué les gusta hacer los fines de semana como pasatiempo principal? Yo voy a escribir el mío. Uy. I like sleep. I like to sleep. Very good. I like to sleep up to late. A mí me gusta dormir hasta tarde.
Ese es mi pasatiempo de los fines de semana favorito. I like to sleep. ¿Quién dijo I like to sleep? No vi. William Ardila. Listo, William. Te entiendo. Uno entre semana tiene un horario más estricto, madrugar, levantarse temprano, ¿cierto? Entonces, Carolina. Alguien me sale como invitado a la reunión, no sé quién será, sale IR. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, ok. El fin de semana se escribe weekend. El fin de semana. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, este fin de semana existe específicamente. Me gusta ver televisión. A Carolina le gusta ayudar a personas con necesidades, muy bien. A Patricia le gusta hacer senderismo. Entonces aquí te falta un like to hike. Me gusta hacer senderismo to hike. Surf, sí. Alguien dice que le gusta ver películas, unknown user, es que a veces no les queda el nombre. Sí, además tiene entonces unknown user. I like to hike. Eso, Patricia, eso está bien. Didai dice, I like to play soccer and go out. ¿Te gusta jugar fútbol y salir? Camilo, I ride a bicycle on weekends. ¿Te gusta montar en bicicleta? Astrid, te comiste una letra, pero I like to watch TV. ¿Te gusta ver televisión? I like to read. María Eugenia, muy juiciosa. ¿Te gusta leer? ¿Mm? Nidia le gusta hacer lo mismo que a mí. Le gusta salir con amigos, encontrarse con los amigos. Sí, María Eugenia, muy juiciosa. A mí me cuesta el tiempo, no me da, pero sí toca retomar el hábito de la lectura en cualquier idioma. Ok. ¿Qué les gusta hacer a los demás? A alguien le gusta hacer barbacoas, le gusta hacer, le gusta cocinar, que no sea, pues, digamos, me gusta hacer oficio, ¿no? I like to clean the house, no. No es no es un tipo de hobby. Ok, Melanie dice que le gusta leer libros en los fines de semana y o ver videos acerca de los temas de los libros, ¿sí? Entiendo. A Diego le gusta correr, running, como el deporte, ¿no? Jogging podría ser también, aunque jogging es más trotar. To jog es, aquí lo escribo jogging, es como trotar más bien, pero algunos realmente corren. Yo no tengo rodillas para correr. A Patricia le gusta estar con la familia. Por supuesto, es un tiempo importante para la familia. Todos coinciden como en el mismo momento para hacer el descanso familiar. Ok. Aurelio dice que le gusta tomar cerveza. Muy bien. También. También. Cuando uno se encuentra con los amigos, usualmente se toma al menos una cervecita. ¿Cierto? ¿Quién más? ¿Qué más les gusta hacer? Piensen qué les gusta hacer en sus ratos libres del fin de semana. A ver, Marta dice que le gusta viajar a nuevos lugares, muy chévere. I like that too. Dance. ¿Cómo dirías que te gusta bailar, Jidai? En inglés completo. ¿Ok? I like, aquí IR, el nombre.
I like to dance. To dance. Me gusta bailar. ¿Saben por qué es así? Lo acabé de dar en la clave. Me gusta es un verbo, ¿cierto? Gustar. Es el verbo gustar. ¿Qué me gusta? Hacer otra actividad, pero entonces me gusta bailar. Bailar está en infinitivo, no está conjugado. Nosotros en español decimos los terminados en ar, er, ir son los infinitivos, los que no están conjugados. Entonces cuando yo digo me gusta bailar, en español está en infinitivo y en inglés I like to dance, que es to dance, bailar, está el to le da la versión del infinitivo, por eso se le pone el to. Es un verbo, es otro verbo que indica otra acción que se realiza. I like to dance and walk, Piedad. Mucho ejercicio, mucho movimiento, qué bien. I like to dance on weekend, sí, en fin de semana, sí. Camilo, I like going outside of Bogotá on weekends. Me gusta ir fuera de Bogotá los fines de semana. También. Huir de la ciudad es bueno también. I like to visit. Por ejemplo, a mí me gusta hacer esto cuando puedo, cuando el fin de semana me da tiempo. Me gusta visitar a mi abuelita, mi abuela, en Fusa. Cuando alcanzamos a programar paseo. A veces no nos da el fin de semana. A veces toca quedarse juiciosos en la casa. Ok. Bueno. Estas descripciones de hobbies pueden ser muy variadas. De hecho, hay personas que, por ejemplo, pues, por ejemplo, como ustedes tienen un trabajo un poco más, o como yo, un trabajo un poco más intelectual, más de estar sentado al computador, de pronto de estar pendiente de reuniones, de cosas un poco más estructuradas. Y, por ejemplo, hay personas a las que les gusta cocinar para relajarse, les gusta salir, dejar los edificios, abandonarlos por completos porque entre semana están un poco más cerrados, pero hay personas que al contrario, de pronto disfrutan estándose muy tranquilos en la casa, muy apacibles, con planes muy tranquilos. Lo que significa es más o menos que los hobbies se refieren a ese cambio de actividades de las rutinas básicas. I like to visit natural places. Muy bien. Sí, a mí también me gusta. A él le gusta, o a ella, no sé, insisto, no sé quién es. Le gusta también ir a lugares naturales. También me gusta mucho pasear con mi perra. Salimos a dar vueltas, a caminar, a conocer parques. I like to visit my sister in Guamo. Hasta el Guamo. Ese viaje sí es más larguito, pero chévere. Hace buen calorcito. Ah, listo, Maribel, ya. Ya te ubiqué. Perfecto. De pronto en el listado de asistencia sí te sale el nombre, pero acá se conecta chistoso el nombre. Ok. Bueno. Todas esas actividades entonces nos sirven para describir exactamente qué nos gusta hacer en nuestros tiempos de relax, de descanso. Ahora, para responder, solamente yo les dije qué les gusta hacer, pero entonces también vamos a encontrar una categoría nueva. Bueno, esto parte de las actividades y de los hobbies, es parte del vocabulario que vamos viendo, pero viene algo muy importante que nos va a servir precisamente para poder hacer preguntas a los demás y poder entender qué nos están preguntando. Esto es una categoría que nos sirve para hacer preguntas que buscan conseguir más información acerca de algo. Primero, cuando hablamos del verbo to be, hablamos de las preguntas simples, las yes, no questions, que eran sencillamente utilizando el verbo como parte de la estructura de la pregunta. Pero las WH questions son para ampliar información. ¿Qué pasa con ellas? Se llaman WH questions porque no todas comienzan con la W y la H, pero todas tienen WH. Son informativas. Estas son las principales, ya miramos algunas más. When se emplea para hablar acerca de cuándo. When significa cuándo. When is your class? ¿Cuándo es tu clase?
Esta es referente a tiempo, en fechas y en horas. What significa qué o cuál, dependiendo del contexto de la pregunta. Bueno, esta es muy fácil. What is this? ¿Qué es esto? Entonces, dependiendo también el sentido, pues podría significar cuál. Porque también hay otras palabras de las WH questions que nos pueden servir para preguntar cuál. Who es específicamente para preguntar acerca de alguien. ¿Quién? Who are you? ¿Quién eres? Where, para preguntar dónde, lugar. Lugar geográficamente, lugar específico sobre el espacio. ¿Sí? Where is Dana? ¿Dónde está Dana? Why, es por qué, nuestro por qué. Ojo, nosotros el por qué lo diferenciamos en las preguntas. El por qué nuestro es por qué, tilde en la E, para preguntar, y por qué para responder es pegado. Pero ellos no se confundan con el why, porque el why puede significar por qué, pero para responder no se utiliza la misma palabra. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? La palabra que se debe utilizar para decir por qué respondiendo, no preguntando, es because. Ojo, no las revuelvan, significan lo mismo, pero se utilizan de dos maneras diferentes. How, esta es la rara, la que empieza con H y termina con W. How, ¿cómo? How are you? ¿Cómo estás? Estas palabras nos van a servir, por ejemplo, para preguntar, what do you like to do on weekends? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Where do you like to go hiking? ¿A dónde te gusta ir a hacer la caminata? With who do you like to walk? ¿Con quién te gusta caminar? When did you prefer to go outside Bogotá? Saturday or Sunday? Ahí hice una pregunta larga. ¿Cuándo prefieres salir de Bogotá? ¿El sábado o el domingo? How do you get to the park? ¿Cómo llegas al parque? Entonces, por ejemplo, estas preguntas nos van a permitir que las personas nos respondan o nosotros preguntarles a los demás mayor información acerca de cualquier cosa que se nos ocurra desde que se relacione directamente con esto, ¿no? Y pues sucede, entonces ya les muestro otra gráfica complementaria porque esta es solamente una parte de las WH questions. Aunque esta es cortita para acordarse de las más básicas. Pues hay un poquito más. Lo que pasa es que algunas veces encontramos combinaciones de las WH questions con otras palabras que le dan un sentido más específico a la pregunta que hacemos. Entonces, what, pues bueno, ya sabemos que es para hablar acerca de qué o cuál específicamente, esta tabla está en inglés, pero es completa, una cosa específica o un objeto. Pero entonces aquí hay una de las preguntas más comunes que no es qué, sino cuál. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? No decimos qué es tu nombre, sino cuál es tu nombre. Y, por ejemplo, si al what en alguna parte de la frase le añadimos for, estamos además preguntando por una razón. ¿Por qué razón se hizo eso? ¿Cuál es la razón para hacer eso? Entonces, por ejemplo, what did you do that for? ¿Para qué hiciste eso? ¿O por qué hiciste eso? Aunque también, pues, ¿para qué hiciste eso? En when, bueno, ya sabemos, es tiempo, ocasión, momento, ya sí no tiene tantas complicaciones con el tema porque siempre va a estar referida a tiempo. When did he leave? ¿Cuándo se fue él? Where. Posición, lugar,
todo físicamente, todo geográficamente o inclusive en nuestra habitación. Where do they live? ¿Dónde viven ellos? Which, esta no estaba en la otra tabla. Which, esta es una WH question utilizada específicamente para preguntar acerca de selecciones o alternativas, de selecciones de tomar decisiones o alternativas posibles, que nos den una alternativa. Which color do you want? Usualmente esta pregunta va acompañada de dos opciones. ¿Qué color quieres? Y entonces de pronto nos dicen, which color do you want? Black or blue? ¿Qué color prefieres? ¿Qué color te gusta? ¿Azul o negro? El which es para tomar decisiones efectivamente y usualmente, como les digo, va acompañado de un complemento que puede estar dentro o afuera de la pregunta o sencillamente puede ser un indicador visual mostrándonos las opciones que tenemos. También, no necesariamente visuales, pueden ser referentes a cualquier cosa. ¿Qué equipo te gusta? ¿Qué color te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Qué agrupación de música te prefieres? ¿Qué comida te prefieres? Etcétera, ¿cierto? Bueno, who sigue siendo acerca de quién. Who opened the door? ¿Quién abrió la puerta? Y whom es acerca de la persona, pero como un objeto. Miren que la primera es como un sujeto. Entonces, ¿quién abrió la puerta? ¿Quién dejó abierta la puerta? ¿Quién llegó primero? Específicamente para buscar la respuesta de un individuo. Y en whom, que no es tan empleada, perdón, esta whom ha ido perdiendo algo de fuerza también en la gramática actual, pero aún se emplea. Se refiere a el objeto, una persona, pero como un objeto. Es decir, la acción no la realiza, sino que recae sobre esa persona. Whom did you see? ¿A quién viste? Entonces, la otra persona es la que realiza la acción, pero recae sobre a quién por quién estoy preguntando. Entonces, esta algunas veces no es tan empleada, pero puede ser que nos aparezca una que otra vez por ahí. Whose. Esta se refiere a propiedad. Algo pertenece a alguien o me pertenece. Whose are these keys? ¿De quién son estas llaves? Why. Nuevamente para razón. ¿Por qué? Simple, ¿no? Why did you say that? ¿Por qué dijiste eso? Y aquí, pues, vamos a ver. Why don't? Entonces, esta es para hacer una sugerencia. ¿Por qué no? Why don't you take a nap? ¿Por qué no tomas una siesta? Entonces es una sugerencia como tal utilizando la pregunta al tiempo. How, ya vimos que era para hablar acerca de cómo, la forma, la manera de hacer las cosas, ¿cierto? How does this work? How does this work? ¿Cómo funciona esto? Y vamos a ver que how tiene muchas. Esta es la que más tiene variaciones para darle un sentido diferente a la básica que es el cómo, ¿no? How far es específicamente para hablar de distancia. How far is it from Australia to New Zealand? ¿Qué tan lejos está, qué tan lejos, sí, qué tan distante está Australia de Nueva Zelanda? How long es acerca de duración en tiempo o en espacio. How long will it take? ¿Cuánto tomará? Hablamos mucho de how long, por ejemplo, cuando vamos a hacer una visita, una diligencia. Esa es una de las que más sabe, porque a veces tenemos el tiempo contado. Duraciones de viajes en desplazamiento, ¿no? How many? ¿Cuánto? El how many es hablando de situaciones que podemos contar. Perdón, a alguien se le abrió el micrófono y estamos haciendo corto aquí. Gracias. How many, entonces, como les decía, es acerca de situaciones que puedo contar. ¿Cuántos? Entonces, no es cómo, sino cuántos. Entonces, por ejemplo,
How many cars are there in the parking? ¿Cuántos carros hay allí en el parqueadero? Puedo contarlos específicamente, ¿no? How much es acerca de cantidad, pero de situaciones que no puedo contar. Hay cosas que uno no puede medir fácilmente. Por ejemplo, cuando hay demasiadas personas en un lugar o cuando estoy sacando una taza de arroz para preparar el arroz, no puedo contar cuántos granos usé, ¿cierto? Sí, claro. Se abre el micrófono de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, how much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Es porque yo no sé cuánto tiene el otro de dinero, pero también how much people are in the concert. ¿Cuántas personas hay en el concierto? Entonces uno dice, maybe 1,000 or maybe 1,000. Maybe, porque estoy tratando de decir que más o menos puede haber 10,000 o 1,000, ¿cierto? Entonces, eso es cuando no tengo certeza de la cantidad. En cambio, la otra puedo salir y asomarme y decir hay 1, 2, 3, 4, 7 carros. Y esta es muy importante, how old are you? How old, que es específicamente para preguntar la edad, ¿cierto? How old are you? Eso lo hablamos la primera sesión presencial. Entonces, ¿qué tan viejo eres? Que es lo que más o menos traduce si lo hacemos supremamente castizo, pero es específicamente para eso, ¿no? Entonces, miren que estas WH questions nos sirven para ampliar muchísimo la información acerca de cualquier cosa en general, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener en cuenta este vocabulario, este que es el más completo, yo lo envío es para que ustedes tengan en cuenta sobre todo estas variantes, porque si se dan cuenta son variantes complementarias, de pronto la única que no estaban en la otra tabla son which, que es para hablar de selección, de alternativa, y whom, que es para hablar de persona, pero como objeto, sobre quien recae la acción, no quien la realiza. Listo, entonces las WH questions las van a encontrar todo el tiempo, las van a encontrar en canciones, las van a encontrar en todas las actividades, ¿no? Entonces, si nos remitimos, por ejemplo, al ejercicio que recién hicieron del árbol familiar, perdón, entonces yo podría preguntar, what is the name of your grandma? ¿Cuál es el nombre de tu abuela? Entonces, por ejemplo, ahí la estamos aplicando. Pero si preguntamos de otra manera, utilizando con quién, ¿sí? Porque también depende el sentido de la pregunta que yo esté haciendo. Entonces, who is your father? Estoy preguntando lo mismo de dos maneras diferentes. Entonces, uno es preguntar el nombre de una persona con what, y otro es preguntar acerca de quién es esa persona, who, con who. Entonces, por ejemplo, what is the name of your father? My father's name is José. Bueno, y entonces me dicen, who is your father? My father is José. Puedo responderlo de dos maneras, me pueden preguntar de dos maneras lo mismo, pero siempre estamos buscando ampliar la información para no ponerme a pensar en otros vocabularios que son, digamos, los que vamos a ir complementando. Aquí ya llegó otra tarea. Listo, falta, creo que ya están todas las tareas, si no estoy mal. Ok, ahora ya mirando aquí por encima las entregas. Bueno. ¿Qué pasa con las WH questions y los verbos y las actividades de los hobbies, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con las WH questions y las actividades y la conjugación del verbo en presente simple, que fue la que vimos con agregar la S al final, la norma ortográfica. Bueno, ojo, los verbos irregulares, como, a ver, miramos uno de los más comunes, referente, por ejemplo, a una actividad. A ver. Por ejemplo, dibujar. Lo que pasa con los verbos irregulares, entonces,
dibujar, que es draw, D-R-A-W. Es un verbo irregular porque él no es un verbo que no sigue las mismas normas, por ejemplo, en pasado. En pasado es drew, con E, drew. Y entonces, si yo le digo a él, entonces él sí cumple la norma. Entonces, lo que va a pasar con los irregulares es que las normas en presente simple no varían, básicamente. El único que es supremamente diferente es el verbo to be, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo digo I draw, yo dibujo, digo, tú dibujas, you draw. Decimos, él dibuja, he draws. Solo la S. She draws. Agregamos la S. It draws. We draw. You draw. They draw. Sin la S. En presente simple los verbos todavía no se comportan de una manera tan irregular porque es el tiempo más básico de conjugación de todos, ¿sí? Y, por ejemplo, inclusive un verbo tan irregular como do, que es hacer, también, él es súper irregular. También hacer do, entonces también para he, she, it es does. Le agregamos S al final. She does, he does, it does. ¿Cierto? Forgets. El verbo en pasado de olvidar, que el que puso Patricia en el chat es olvidar, es forgets, S al final. Es una norma súper estable para todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a preguntarle a sus personas con las que vivan cerquita. Van a hacerles una pequeña entrevista. Entonces, van a preguntarles cuáles son las actividades que más les gusta hacer el fin de semana. Pero entonces van a tener en cuenta los verbos. Ya les mando el PDF con los verbos. ¿Cuáles son esas actividades básicas que les gusta hacer? Las actividades que disfruta hacer para pasar su tiempo, así como ustedes hicieron ahorita. I like to. Pero entonces las preguntas van a tener una estructura un poco, es muy parecida, digamos la estructura, más bien, a las que ya habíamos hecho previamente, ¿cierto? En el uso del verbo to be, solamente que le vamos a añadir la WH question dependiendo de lo que yo esté preguntando. Entonces, van a preguntarle, por ejemplo, a sus hijos, si tienen hijos, o a sus papás, a sus hermanos, a sus parejas, las personas que de pronto convivan o con las que se vean un poco más seguido, incluyendo amigos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, what do you like to do on weekends? Entonces, ¿cuál va a ser la estructura aquí? Acá la pongo. WH question. Aquí en el chat la estoy poniendo más verbo principal. Entonces, verbo principal de acción, porque es que what do you like to do? Más verbo de complemento. Más complemento. Y signo de interrogación. Entonces, aquí va a ser, por ejemplo, what do you like to do? Acá se refiere a algo muy importante. Ah, caramba, un momento, porque me estoy saltando algo importante. Me estoy saltando algo súper importante para que ustedes puedan hacer bien esas preguntas. Se me olvidó algo tremendamente importante. Bueno, pero ya les pongo aquí el ejemplo. Okay.
Por ejemplo, esta sería una pregunta fácil. What do you like to do on weekends? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Bueno, los asuntos entonces de las preguntas es... Aquí falta una palabrita al final de tu pregunta que está bien formulada. Who do you live with? Para que le dé el sentido completo. Es ¿con quién vives? Entonces, who do you live está incompleto en gramática inglesa, pero digamos que está lógico, ¿sí? Este with que yo acabo de poner aquí al final del chat es con. Entonces, ¿con quién vives? Nosotros organizamos las preguntas de otra manera, ¿no? Entonces, ¿con quién vives? Estaba bien formulado, pero le agregas el with para que le dé el sentido ya más lógico de la gramática del inglés, que algunas veces van a notar ustedes mucho que ellos necesariamente ponen muchas palabras que no se pueden, hay palabras que no se pueden eliminar porque pierde completamente el sentido de la frase en inglés. De pronto uno las entiende, por eso es que a veces es necesario siempre que esté el sujeto o quien realiza la acción o su nombre propio, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, entonces eso sí es importante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? A mí se me estaba olvidando algo supremamente importante. Resulta que aquí ya vimos que hay un verbo que yo puse do, ¿no? Y el verbo do es nuestro verbo auxiliar. Primero que todo, ¿qué es un verbo auxiliar? En inglés, en todos los tiempos de conjugación, hay un verbo que hace las veces de complemento gramatical, no significa nada realmente, pero otra vez, ahí está el tema de si no se escribe, está incorrecto. Si no se dice, también está incorrecto, porque la gramática le pierde la lógica, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que eso, lo que sucede y más sencillamente es así, ¿no? Entonces, el verbo auxiliar en presente simple para el que no sea el verbo to be, es decir, para el resto de los verbos y hacer las preguntas como aparecen, el verbo aparece siempre es en preguntas en este caso, ¿no? Es el verbo do. Ahí lo vemos, ¿no? Who do you live with? And what do you like to do on weekends? Que era la otra pregunta, la que yo puse, ¿no? Entonces, bueno, veamos aquí. Para hacerlo más rápido. Este verbo, ¿cierto? Lo que sucede entonces es que cuando yo voy a hacer una pregunta que no sea con el verbo to be como verbo de acción principal, sino que sea con cualquier otro verbo, el verbo do va a aparecer para ayudarme a darle lógica a la gramática. Y lo mismo, entonces es, wow, esperen que esto está como raro. Un momento. Lo que sucede entonces es que pues vamos a encontrar, ¿no? Sí, eso no estaba como raro, estaba rarísimo. Lo que vamos a encontrar es que este verbo nos va a hacer las veces como de verbo inflector de la acción para darle una lógica, como les digo, gramatical, porque no se trata solamente de decir que el verbo se pronuncia siempre. Hay palabras que cuando las pasamos al español no sirven, ¿no es cierto? No nos van a servir realmente como las estamos planteando, sino que sencillamente, pues, se necesita poner en el inglés, no es que sea algo específico de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Do y does. Do es el verbo entonces que nos va a servir como conector, como ayudante auxiliar de la gramática en el tiempo presente simple en este caso. Y entonces, por ejemplo, si antes yo preguntaba, ¿Are you Maribel? ¿Tú eres Maribel? Porque estamos hablando del verbo cero estar.
Entonces, por ejemplo, también puedo hacer preguntas simples con los demás verbos de respuesta simple y voy a utilizar el verbo do como el auxiliar. Entonces, por ejemplo, do you work here? ¿Trabajas aquí? Sin empezar a preguntar nada acerca de los WH questions aún, ¿cierto? Porque pues no tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Qué sucede? Do, entonces cumple la norma de verbo con la norma ortográfica de terminar en ES o en ES, si termina en O, como en el caso del verbo do. Entonces, do va a comportarse de esta manera. Con I, you, we, they y you, o sea, los dos you, el plural y el singular, they, we y I, va a funcionar como do. Y para he, she, it va a funcionar como does, does. Se pronuncia does, como una U larga, does. Un poco, bueno, y acuérdense que la D aquí no es tan fuerte como decir dado, sino does, como una leve, apenas rozo los dientes cuando hago la fuerza para la D. Entonces, el verbo principal, I do lots of exercise. Hago mucho ejercicio, yo hago mucho ejercicio. Ahí está siendo el verbo principal de acción. Para preguntar, entonces nos va a aparecer como ayudante. ¿Trabajas aquí? Do you work here? Entonces, acuérdense que la estructura para las preguntas siempre va a ser el verbo auxiliar, en este caso, el personaje que realiza la acción, o sea, el pronombre personal, el verbo de la acción principal, trabajar, y el complemento. Y, por ejemplo, las preguntas que nos hagan de respuestas sí o no cortas, los utilizamos como complementos. Did you go to... No. A ver, otra pregunta. Pero. Are you Marcela? Yes, I do. Sí. Yes, I am también, pero yes, I do. Ok, esperen, yo pregunto. Dos. No, no es das, no están redondos, dos. Como una medio U. Ok. Sirve para enfatizar también. Yes, I do know her. Sí, sí la conozco. Sí, pero es como que sí, en serio la conozco muy bien. Y en negaciones, entonces, pues lo acompaño del not después del auxiliar. No se le pone al verbo de acción principal, sino al auxiliar. Entonces, por ejemplo, she doesn't live here. Entonces, she doesn't live here. O si es you don't. Recuerden que se puede contraer o se puede separar. She does not live here o you do not. ¿Ok? En el caso de las WH questions, él nos aparece también como auxiliar, que era lo que yo estaba escribiendo aquí en el chat, ¿cierto? Entonces es aquí en donde está do you. Who do you? Entonces va a aparecer después de la WH question nuestro verbo auxiliar, que yo aquí a ver, esta, verbo auxiliar, mentiras, lo puse al revés. Auxiliar, do, verbo de acción principal y complemento. Listo, ahora sí ya está corregida la estructura. Eso es en el caso de las WH questions y las preguntas simples con cualquier verbo de acción. Entonces lo incluimos como parte de la ecuación también, ¿sí? Al comienzo de la pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Para las afirmaciones no utilizamos el verbo auxiliar. Si el verbo es hacer, do, se utiliza, ¿sí? Pero no se utiliza como parte de las afirmaciones porque ahí utilizamos únicamente el verbo de acción principal. Y para las negaciones sí lo utilizamos, porque aquí entonces negamos la acción principal. Entonces,
Does not o do not. Solamente para pregunta y solamente para negación. Ah, en las respuestas simples, yo no te entendía. Ya, espera, segundo, miro la imagen que... No. Yes, I do know her, yes. Lo que pasa es que nosotros en español enfatizamos haciendo ese doble sí. Cuando le dicen a uno, ¿quieres más tinto? No sé. Sí, sí quiero. ¿Sí? Esa es una enfatización. Y ellos, en cambio, dicen con el auxiliar, yes, I do like coffee. Porque están enfatizando, ¿sí? Entonces no dicen doble sí, sino utilizan el auxiliar para enfatizar esa fuerza que requieren, ¿sí? ¿Me entendiste? Thank you. Ok. Porque hay unos que salen en espera, está como molestando esto, me da la impresión que he visto varios que se ponen como en espera, raro. Ok, bueno. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a preguntar a 4 personas. Sus compañeros, bueno, personas con las que tengan relación constante, se vean seguido y vivan o vivan con ustedes. Le van a preguntar qué le gusta hacer los fines de semana. Ustedes les preguntan y ustedes van a hacer la formulación de las preguntas y van a hacer la formulación de las respuestas en inglés, utilizando las WH questions. Y a una de esas personas le vamos a hacer una pregunta complementaria, especialmente si uno de los hobbies requieren salir de su casa. Entonces, por ejemplo, le van a preguntar, no sé, me gusta ir a nadar. Entonces ustedes les van a preguntar a dónde va a nadar, le van a preguntar cuándo. Entonces vamos a hacer 4 preguntas de what, like, do you like to do on weekends? Le van a preguntar a dónde, a una de las personas y a esa misma persona cuándo. Para que hagamos una parte ampliadita, ¿sí? Esa tareita la pueden hacer, la pueden subir a Classroom, ¿cierto? También la creamos por aquí dentro del espacio de tareas. Ven que aquí ya están aquí me aparecen ya entregadas, pero este está creo que desactualizado, si no estoy mal. Lo actualizamos. Ok, ¿por qué me salían tan chistos? Lo que me sale distinto. Bueno. Aquí entonces la vamos a asignar para que ustedes la puedan hacer digital y el que quiera también lo puede hacer análogo porque el lunes nos vemos face to face en el comando. ¿Ok? Esto lo que queremos hacer es que ustedes se familiaricen con el vocabulario de estas actividades que son actividades complementarias. Y el lunes vamos a hablar acerca de las rutinas. O sea, hoy empezamos con los hobbies que son un poco más fáciles de definir en cuanto a muchas cosas. En las rutinas también hay un montón de verbos y de vocabularios. Entonces, esa sí la dejo para la clase del lunes para que ustedes puedan interactuar un poquito más allá y podamos solucionar algunas dudas que vayan surgiendo. ¿Listo? Entonces, en la tarea de Classroom yo les pongo la tarea para el que quiera la puede subir y el que no, no hay problema, las tenemos. Lo único es que hagan la tarea, que la escriban. Entonces le pueden preguntar a las demás personas en español qué le gusta hacer el fin de semana. Y a la que seleccionen le van a preguntar entonces a dónde va a hacer eso. Y le van a preguntar ¿y cuándo lo hace? Entonces, en el cuándo lo hace, la intención es que las personas nos respondan el día y puede ser la franja horaria, no necesariamente la hora exacta, sino por ejemplo por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Con eso ustedes van haciendo eso, ¿no? Entonces, 4 personas, una seleccionan y a esa le amplían cuándo y dónde. Es la situación para practicar con WH Questions ahí. ¿Qué preguntas tienen?
¿No tienen preguntas? Están un poco No, callados. teacher, that is correct. It's all clear. ¿Todo está claro? Ok, bueno. Listo. En su Classroom entonces va a quedar todo. Yo publico ahorita las imágenes de todo lo que utilizamos en la clase de hoy. Les dejo abierta la tarea. A quienes les haga falta cargar la tarea anterior del árbol genealógico, por favor, cárguenla muy pronto. Hoy preferiblemente con eso ya el lunes están resueltas y si tienen alguna pregunta acerca de la retroalimentación me pueden preguntar también. Más o menos. ¿Qué más o menos? ¿Entendiste? Esa es la respuesta, ¿entendiste más o menos? Tranquilo, yo redacto nuevamente la instrucción en la tarea para que sepan qué hacer. Entonces seleccionan 4 personas, les preguntan qué les gusta hacer en su tiempo libre y a una de esas personas le van a ampliar la información y en dónde hace eso, que debe ser una actividad que requiera salir de la vivienda, ¿cierto? Sea la que sea. De hecho, pues como no estamos en momento de estar en encierro como en la pandemia que hasta se practicaba ciclismo dentro de la casa con los rodillos, ¿cierto? En este momento ya se puede salir, afortunadamente, entonces ese tipo de cosas son las que preguntan. Entonces, esta persona va a un curso, sale a un curso. Entonces, voy a, no sé, voy hasta la alcaldía local. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y a qué hora o en qué momento del día hace esa actividad? ¿O el sábado, el domingo? ¿O cuándo la hace, cierto? Entonces es, ¿cuándo, dónde? Aparte de preguntarle la actividad, ¿cierto? Tranquila, María Eugenia, que nos ponemos al día con todo el material. Es que parece que fuéramos muy rápido, pero de a poquitos, vamos, ¿listo? Esta es entonces su asignación de ejercicio. Este es un ejercicio. Acuérdense que esto no es una evaluación así gigante, sino es para que ustedes sigan practicando con la estructura, sigan practicando con el vocabulario y puedan entrar en mayor confianza. Por eso llevamos como mucho vocabulario. Yo les comenté que el primer nivel siempre tiene un bombardeo importante de vocabulario para que podamos hacer una buena configuración de lo que van aprendiendo y para que podamos hacer ejercicios con más tranquilidad. ¿Ok? Listo. Entonces, no sé si tienen otra pregunta o si de pronto ya me entendieron un poquito mejor con la segunda explicación. Sí, profe, es claro. Listo, Erika. Ok. Bueno. Listo. Entonces, esa sería la tarea, la asignación, que realmente es cortita. Nos vemos el próximo lunes en el comando nuevamente a las 4 de la tarde. Ya sé cómo entrar, ya llego más rápido, ya sé cómo es toda la entrada y todo. Entonces, pues nos vemos nuevamente allá. Esperemos, después le pregunto a Astrid a ver si de pronto si hay computador o pues hacemos pues con tablero la tarea, la clase que no hay ningún problema tampoco. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia, la puntualidad, como siempre muy puntuales y muy juiciosos. Y nada, les deseo entonces a todos un excelente fin de semana después de esta semana más cortica por el festivo. Nos vemos entonces pronto nuevamente. Cuídense. Thank you, Coach. See you later. You're welcome. See you later. See you on Monday again. And Patricia is asking who wants to do the homework with her. Patricia pregunta que quién quiere hacer la tarea con ella. ¿Quién le colabora para hacer las preguntas? También puede ser entre ustedes, no hay problema. Ok. Have a really nice afternoon and a good night. A great weekend. And take care of yourself and see you again, guys, on Monday. Goodbye. Thank you, Coach. Bless you. Bye, teacher. Thank you. Bye.
Bye, teacher. Thank you. Thank you so much, teacher. Goodbye. Okay, goodbye.